Entonces la clase de hoy es sobre el diagrama de bloques de funciones. Es el último lenguaje que nos falta por ver. Este lenguaje se abrevia como FUB o FBD y es un lenguaje que está muy relacionado con la lógica booleana. Entonces todos ustedes que estuvieron trabajando más de un mes, toda la parte de compuertas lógicas, este lenguaje seguramente se les va a hacer sencillo. Bueno, entonces vamos a volver a retomar las funciones lógicas, a repasar lo que veíamos hace unas clases anteriores eh, sobre las compuertas, sobre la ecuación y sobre sus símbolos. Entonces, estas funciones lógicas poseen dos simbologías en la industria. Está la tradicional, que es la que se utiliza en circuitos digitales, que es la que ustedes vieron, que es esta, que ven acá, y hay otra que es más moderna que se llama una simbología ANSI, que es la que ven a este lado. Para la parte de controladores lógicos programables se utiliza esta simbología, la simbología ANSI. Es decir, que para este lenguaje FUB vamos a utilizar la simbología ANSI para representar las funciones lógicas booleanas. Bueno, empezamos por hablar sobre la compuerta lógica AND, es decir, la función lógica AND. Entonces, si recordamos, la salida de una compuerta de estas eh, es un uno si y solo si todas sus entradas son uno. En caso de que una de sus entradas esté en cero, es suficiente para que el resultado de la salida sea cero. Entonces recordemos, el símbolo electrónico es este. Entonces aquí aprendemos, vemos este nuevo símbolo, que es un rectángulo y en su interior lleva el símbolo de una i. Todas las, toda esta simbología en sí es así, un rectángulo y un símbolo en su interior. Veamos el esquema eléctrico de la compuerta lógica AND. Entonces, para la parte de una compuerta AND, su equivalente en circuitos eléctricos son contactos normalmente abiertos en serie. Entonces, de hecho, ustedes pueden evidenciar. Para que estos 5 voltios lleguen a la salida, debe cumplirse de que todos sus contactos estén cerrados. Si alguno de ellos está abierto, es suficiente para que el voltaje no llegue. Entonces, por ello podemos comprobar que un circuito eléctrico con contactos normalmente abiertos es el equivalente del comportamiento de una compuerta AND. La expresión lógica, recordemos que es AB, ¿no? O que a veces se coloca al punto, porque esta compuerta, esta función lógica es la operación por. Luego procedemos a hablar de la función lógica OR. Entonces recordemos que el comportamiento de dicha compuerta es el siguiente. Eh, para que obtengamos un uno a la salida es suficiente con que una sola de sus entradas sea uno. La única manera que obtengamos un cero a la salida es que todas sus entradas estén en cero. Y su circuito eléctrico equivalente son contactos normalmente abiertos en paralelo. Ya lo verificamos. Entonces, el símbolo en electrónica, que es el que estábamos trabajando, es este. Y el símbolo en logo es pues el rectángulo que les decía y en su interior va un mayor o igual a 1. Y esto viene a ser eh, la función OR. Para la parte del circuito eléctrico, entonces veamos que para que estas entradas que vayan acá llegue a la salida, únicamente es suficiente que una de ellas esté normalmente cerrada. Entonces suponga que aquí a todos estos les entra una entrada, ¿sí? Y para medir su salida únicamente debemos pulsar alguno de esos, bueno, accionar alguno de esos interruptores para que el voltaje de la entrada me llegue a la salida. Entonces tenemos la tabla de verdad. El único caso en el que vamos a obtener un cero es cuando todas sus entradas están en cero. Y en la AND, que no lo vimos, la única manera que obtengamos un uno a la salida es que todas sus entradas estén en estado alto o un uno lógico. Procedemos a hablar de la compuerta NOT, que es la compuerta negada.
Entonces, básicamente esta compuerta lo que hace es invertir lo que hay en la entrada, lo invierte a la salida. Es decir, si tenemos un cero, vamos a obtener a la salida un uno, y si tenemos un uno a la entrada, vamos a obtener un cero a la salida. Este es el símbolo tradicional que veníamos trabajando. En logo es el rectángulo y adentro un uno. Y su circuito equivalente es un contacto normalmente cerrado. ¿Listo? Es decir, si tenemos, aquí tenemos la tabla de verdad. Entonces, a la salida obtendremos el resultado negado de la entrada. Y la expresión lógica, recordemos que utilizamos una rayita arriba que significaba que era el complemento. Bueno, entonces, fijémonos, si tenemos un, eh, una entrada y una salida, entonces, si nosotros no realizamos ninguna acción en el interruptor, lo que es la entrada va a llegar a la salida. En el caso de que nosotros, digamos, accionemos el interruptor, es decir, sea un uno, en ese caso no va a llegar voltaje. Entonces fíjense que por eso este circuito eléctrico es el equivalente. Listo, entonces procedemos a ver la compuerta lógica XOR, que se conoce como la O exclusiva. Y en este caso, la salida de la función XOR nos arrojará un uno lógico a la salida si sus entradas tienen diferentes estados. Si ustedes recuerdan, hace más o menos 2 meses atrás, yo les decía que con un AXOR nosotros podíamos realizar un comparador. Entonces, en este caso tenemos el símbolo de la mitad, es la compuerta XOR, el circuito clásico que hemos venido trabajando. En el logo tenemos que en su interior es un igual a uno, y el circuito eléctrico es el que vemos aquí, que es como dos circuitos en paralelo, podría decirse. Entonces, fíjense que la manera de que lo que haya a la entrada llegue a la salida es que ambos contactos tengan estados distintos. En este caso, ambos contactos pues estarían en cero, ¿sí? Entonces, fíjense, viene aquí la corriente y no puede llegar a la salida. La manera para que este voltaje acá o esta fuente acá llegue a la salida es que alguno de estos contactos cambie de estado. ¿Por qué? Porque entonces ambos tendrían estados distintos. Entonces, este está en cero y este está en cero. Cambiémosle el estado a este. Entonces, accionamos y este queda en 1. Si accionamos, es decir, enviamos un 1 lógico a este interruptor, cambia de estado y se cierra acá. Entonces, la corriente podría ir por acá. Ahora vemos el caso contrario. Estamos en 0, 0 ambos y vamos a activar este. Entonces, si activamos este, viene y se cierra acá, entonces este tendría un 1 lógico y vendría, y este 0 lógico, ¿no? Entonces vendría por acá la corriente. Entonces, por ello, un AXOR es un circuito, es un comparador, tiene un comportamiento de un comparador. De hecho, podemos ver aquí la compuerta, perdón, la tabla de verdad para ver su comportamiento. Cuando las entradas son iguales, vamos a obtener un cero a la salida. Nos faltó ver cuando tiene un estado uno. Entonces, fíjense, si ustedes activan este y activan este, entonces, ¿qué pasa? Si activan este y activan este, pues la corriente vendría por acá, pero no habría manera de irse por acá, porque este contacto cambió de estado. Entonces, se me olvida decirles que para la compuerta AND y la compuerta OR, pues, se pueden tener múltiples entradas y pues solo se obtiene una salida. Para la compuerta NOT, la función NOT, únicamente hay una entrada. Y para la compuerta XOR únicamente hay dos entradas. Pero para la AND y la OR pueden tener múltiples entradas. Bueno, aquí está de forma resumida lo que hemos hablado. Hay otras compuertas de las cuales no hablamos. Está la XNOR, está la NOR, está la NAND, pero ustedes saben que esas compuertas derivan de estas principales. Lo único es que pues a su salida son negadas.
Entonces, pues esto ya lo vimos, entonces no lo vamos a ver porque ya lo vimos arriba. Y vamos a proceder a ver lo que son eh, una parte introductoria de los temporizadores, ya que vamos a utilizarlos ahorita en una aplicación. Entonces, los temporizadores se dividen en dos. Están los temporizadores a la conexión y los temporizadores a la desconexión. Entonces, el comportamiento de cada uno de estos es distinto. Para la parte del temporizador a la conexión, su temporizado inicia cuando se alimenta el temporizador. Esto indica que los contactos temporizados del dispositivo van a cambiar de estado después de un tiempo de haberlo alimentado. Es decir, ustedes alimentan de hecho aquí lo podemos ver. Esta es la señal de mando, es la señal de alimentación. Entonces ustedes ven que el dispositivo cambia de estado un tiempo después de haberse alimentado. Fíjense que aquí se le envía la orden, pero él no cambia de estado sus contactos, sino hasta un tiempo T, un tiempo prefijado del temporizador para cambiar de estado. Entonces, ese es el comportamiento de un temporizador a la conexión en circuitos clásicos. Es así, y estos son su esquema en Step 7. No, debía haber colocado aquí más bien el de logo o el decadécimo, pero se me olvidó reemplazar estos. Para la parte del temporizador a la desconexión, eh, el temporizado inicia cuando ustedes quitan la alimentación del dispositivo. Esto quiere decir que sus contactos temporizados van a cambiar de estado un tiempo después de haberle quitado la alimentación al dispositivo. Entonces, fíjense, ahora el temporizador a la desconexión. Fíjense que inmediatamente ustedes activan le envían la señal de mando al temporizador a la desconexión, él inmediatamente cambia de estado sus contactos. Y tiempo después de quitarle la energía, él inicia su temporizado. Entonces, aquí fíjense que dice que después de un tiempo T2, él va a cambiar de estado, va a volver al reposo sus contactos. ¿Sí? Entonces, este es el comportamiento. Fíjense que en el de la conexión, o que también se conoce como temporizador al trabajo, él no cambia sus contactos, sino hasta un tiempo T después. Y el temporizado a la desconexión, él cambia el estado de sus contactos inmediatamente se alimenta el dispositivo. Y un tiempo T después eh, vuelve al reposo sus contactos. Es decir, en este caso tenemos el temporizado, enviamos la señal de mando, él digamos está en cero y después del tiempo T1 cambia de estado y se activa. Mientras que en el de la desconexión, inmediatamente ustedes le envían la señal, él se activa y un tiempo T2 después, él desactiva el temporizador. Bueno, entonces la teoría es muy sencilla porque pues ya todo esto lo hemos visto, entonces no es necesario hacer mucho énfasis, ya sabemos cómo funcionan todas estas puertas lógicas, entonces ya podemos proceder a realizar un ejemplo utilizando el diagrama FUB. Entonces el ejemplo es el siguiente. Dice que hacer que una lámpara se encienda al presionar un pulsador de inicio y esta lámpara debe encenderse durante 5 segundos. Luego permanecer apagada durante 7 segundos. Aquí hay 10, pero eh, le bajé un poco para que no sea tan demorado en la simulación. Luego durante 7 segundos se queda apagada y luego vuelve a encenderse hasta que se presione un pulsador de parada. Este pulsador de parada va a apagar la lámpara después de un tiempo de retardo de 6 segundos. Es decir, entonces él inicia, ustedes presionan el pulsador, la lámpara se enciende por 5 segundos, luego se apaga automáticamente durante 7 segundos y luego se vuelve a encender automáticamente y se queda encendida de forma indefinida hasta que ustedes presionen el pulsador de parada. Cuando ustedes presionan el pulsador de parada,
el efecto de apagado de la lámpara va a tener un retardo de 6 segundos. Es decir, después de 6 segundos de haber presionado el pulsador, la lámpara va a apagarse. Entonces vamos a ver en el logo cómo podemos desarrollar este ejercicio. Entonces veamos. Vamos a tener dos entradas. En este caso tenemos la entrada I1 y la entrada I2, que es inicio I1 y parada I2. Entonces Q1 solo tenemos una salida en este caso. Q1, Q1 se va a activar al ustedes presionar el pulsador ISO1. Entonces aquí hay unos circuitos intermedios que los vamos a ir analizando poco a poco. Entonces, bueno, lo primero es que cuando ustedes presionan I1 se me va a activar Q1. Pero recuerden que esto es un pulsador. Entonces hay que colocar algún circuito de enclavamiento para que eh, pues quede Q1 funcionando sin tener que tener presionado el pulsador I1 en todo momento. Entonces esto que ustedes ven acá es un bloque de autoenclavamiento. Entonces ustedes lo van a encontrar por acá en otros y aquí dice relé autoenclavador. ¿Listo? ¿Esto qué quiere decir? Ustedes al presionar I1 le llega alimentación por el set a este bloque autoenclavamiento y al soltarlo el igual queda enclavado. La única manera de apagar ese 1 que quedó ahí guardado en el bloque es enviando una señal de 1 en el reset. ¿Listo? Antes de que se me olvide, sobre la pregunta que hacía el compañero, ustedes van a archivo nuevo y van aquí en donde dice diagrama de funciones FUB para simular este tipo de diagrama. En el caso del lenguaje anterior, que era el lenguaje ladder, pues deben utilizar este. Entonces, por eso seguramente él decía que le salía una simbología distinta. Bueno, entonces continuamos. Entonces, fíjense, si quiere vamos simulando. Entonces aquí presionamos ISO1 y fíjense que quedó ahí activado. Queda activado el bloque de autoenclavamiento. Las entradas, pues aquí las encuentran. Está aquí en la parte de digital. Las salidas están acá para irlas colocando. Entonces, bueno, continuemos. Entonces dice que se va a activar y que va a estar activa durante un tiempo de 5 segundos. Entonces debemos utilizar un temporizador. En este caso, utilicé un temporizador a la conexión. Entonces veamos. Entonces debemos colocar una AND para apagar el sistema después de esos 5 segundos. Entonces aquí tenemos el temporizador, que lo llame T1. Y recuerden que el temporizador se va a activar si es a la conexión. Fíjense que este es a la conexión. Fíjense que ese es el símbolo de la conexión. Este es el símbolo de la desconexión. Para que los observen bien. Este es a la conexión y este es a la desconexión. Entonces, para el temporizador a la conexión, él se va a activar un tiempo después de haberse alimentado. Entonces, en este caso, lo programé para 5 segundos. ¿Y cómo es? Entonces, iniciamos. Entonces, él llega, inmediatamente presionamos ISO1. Él mantiene, pues, me activa el bloque de enclavamiento y me inicia el temporizado de este temporizador. Entonces, 5 segundos después, me debe desactivar la salida Q1. Entonces, recuerden que él va a estar en cero. Si ustedes ven acá, él va a estar en cero hasta que pase ese tiempo. Entonces, por ello es que aquí tenemos que utilizar una compuerta NOT. ¿Listo? Estas compuertas aquí las ven. La compuerta NOT es esta. ¿Listo? Ustedes llegan y las agregan. Entonces tenemos la compuerta NOT. ¿Por qué? Entonces nuevamente. Entonces, inicialmente él envía un 1. Entonces el temporizador inicia su conteo. Mientras no termine ese conteo, él va a estar en cero. Entonces aquí va un 0. Se niega y tiene que entrar un 1. Claro, obviamente tiene que entrar un 1 porque desde su inicio la salida, la bobina Q1 debe estar activa. ¿Sí?
Si no negamos esto, pues nunca nos va a funcionar el circuito. ¿Por qué? Porque accionamos acá y pues el temporizador está en cero sus primeros 5 segundos y pues me llega un cero acá, entonces no se me activa, se me activaría 5 segundos después. Y la idea no es esa, la idea es de que nos funcione inmediatamente, eh, accionemos el pulsador de inicio. Entonces por ello, pues debe estar esta NOT para que esos 5 primeros segundos me permita funcionar en vez de apagármelo. Entonces veamos esa pequeña parte. Entonces presionamos, fíjense que él inicia su conteo, está un cero, ese cero se invierte, envía un uno acá, y fíjense que después de los 5 segundos se activa la salida y me apaga, y bueno, perdón, se activa la salida del temporizador y me envía un cero acá. ¿Listo? Entonces nuevamente. Entonces él se activa, inicia, va su conteo y me la apaga los 5 segundos después. ¿Listo? Y ahí me la apagó. Bueno, ahí ya hicimos esa pequeña parte de que estuviera encendido ese tiempo. Luego dice que se debe apagar durante 10 segundos. Entonces necesitamos otro temporizador para esos 10 segundos. Entonces, bueno, fíjense en que si ustedes deben colocar esta entrada acá. Si ustedes colocan esta entrada del temporizador acá, ¿qué va a pasar? No va a funcionar. ¿Por qué? Porque ustedes le envían un uno durante el tiempo que esté accionado el pulsador y apenas ustedes suelten ese temporizador, pues se me va a apagar el... ¿Ve? Apenas ustedes suelten ese pulsador, pues se me va a apagar, no le va a llegar más alimentación y no me va a funcionar el temporizador. Este es para la parte del temporizador a la conexión. A la desconexión funciona distinto. Entonces, bueno, entonces continuemos con el segundo temporizador que es eh, para encenderme la bobina nuevamente después de 10 segundos, bueno, 7 segundos, perdón. Entonces, lo vamos a hacer dependiente de T1, es decir, que cuando T1 se active, me va a iniciar el otro conteo. Y sí, obviamente, después de estos 5 segundos, pues va a iniciar el siguiente conteo, que en este caso, pues van a ser 7 segundos. Entonces, 7 segundos después, este temporizador debe activarme la salida Q1. Entonces, en este caso, vamos a utilizar una compuerta OR. Recuerde que con la compuerta OR, nosotros podemos hacer, digamos que a la salida haya un 1 si alguna de sus entradas está en 1. Entonces tenemos la opción de que se prenda cuando se accionó I1 y tenemos la opción de que se encienda después de activarse el temporizador T2. Entonces, por aquí, después de los 5 segundos, recuerden que este temporizador T1 me desactiva esta salida. Entonces aquí llega un 0 y podemos activarlo por esta rama. Entonces, cuando este temporizador T2 termina sus 7 segundos, entonces me va a enviar un 1 y va a permitir que se active nuevamente la bobina por este camino. Entonces, veamos esta parte. Entonces, fíjense, están los 5 segundos. A los 5 segundos me desactiva la bobina, ahí me la desactivó, inicia el conteo de T2, a los 7 segundos me va a enviar un 1 por acá y me la va a activar nuevamente. Y me la deja activa de forma indefinida. Ya por último nos falta programar la parte del, del, de la parada que tiene un efecto de retardo de 6 segundos. Entonces vamos a mostrar eso. Eh, Se me olvida comentarles algo acá. Mm, bueno, este circuito de enclavamiento no es la única manera de hacerlo. Una forma de hacer el enclavamiento es colocando una OR. Entonces ustedes colocan aquí una OR y eh, esa OR va a ser retroalimentada por la salida Q. Entonces, Profe, algo así. Sí, señor. qué pena interrumpirlo, profe. Sí, señor. ¿RS qué significaba? ¿Cómo? Ese bloque que se llama RS, ¿qué es lo que significaba? Es un bloque de enclavamiento. Hagan de cuenta que esto es un auto, sí, esto es autoenclavamiento. Me mantiene el valor fijo. Entonces, fíjense, nuevamente simulemos. Fíjense que cuando yo presiono I1, esto es un pulsador, ¿sí?
Yo lo tengo configurado como un pulsador. Entonces podemos venir acá y fíjense que está programado como pulsador. Es un pulsador normalmente abierto. Entonces, como es un pulsador, entonces ustedes recuerden que va a enviar un 1 mientras lo tengamos presionado. Entonces, lo que hace este bloque RS es mantenerme ese 1 acá. Entonces, fíjense, acciono y lo suelto. Igual me mantiene el 1, ¿sí? Si ustedes no colocan este enclavamiento, pues el circuito únicamente les va a funcionar mientras tengan accionado el pulsador. Y pues esa no es la idea. ¿Listo? Pero ese bloque también se puede hacer de otra manera. No es la única manera de hacerlo. Ustedes pueden colocar una compuerta y que a esa compuerta le entre I1 y por otra de sus entradas le entre la salida Q. ¿Por qué? Entonces ustedes, digamos que este bloque va acá, ¿no? En vez de este va acá. Entonces, si ustedes la activan, entonces él viene acá. Bueno, démoslo acá, que esto viene acá. Ah, bueno, aquí no se puede conectar, pero bueno, hagan de cuenta. Entonces ustedes lo activan. Recuerden que la OR únicamente necesita una de sus entradas para que esté en uno. Entonces cuando ustedes lo activan, él me envía un uno acá. Y como este se activa, entonces me envía un uno acá también. Entonces, en el momento de ustedes desactivar I1, es decir, por aquí le va a entrar un cero, él va a seguir en funcionamiento porque Q1 está activo. Entonces Q1 viene acá y pues como Q1 está activo, pues sigue activo. ¿Listo? Entonces, esa es una manera de hacerlo. No es la única manera de hacerlo, no es con el reset que ustedes acabaron de ver. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Aquí lo que hice fue utilizar el RS, pero no es la única manera de hacerlo. Entonces, ustedes pueden hacerlo con este bloque también. Entonces, sí, creo que me entendieron. Si no entendieron, me pueden pues volver a preguntar. Bueno, lo último es la parte de la parada. Entonces, tenemos I2. I2 es el que me va a parar el circuito. Entonces, veamos. Cuando accionemos I2 se debe activar un temporizador T3. Ese temporizador en este caso lo quise hacer con un temporizador a la desconexión para que vieran su uso. Entonces veamos, ustedes accionan la entrada I2, el pulsador que va a la entrada I2 del relé o PLC y me va a resetear este RS. Entonces ya vamos a ver bien cómo funciona. Entonces veamos, aquí cuando accionamos el pulsador de inicio, viene y me activa este bloque de enclavamiento. Entonces me envía inmediatamente un 1 en el temporizador T3. Recuerden que el temporizador a la desconexión cambia de estado inmediatamente ustedes lo activan. Inmediatamente, fíjense, inmediatamente ustedes le envían la señal de alimentación, bueno, la señal de mando, inmediatamente ustedes envían esa señal, el temporizador inmediatamente se activa y se va a desactivar tiempo después de ustedes mandar un cero con esa señal de mando, un tiempo T2 después. Entonces, fíjense, ustedes como pulsan el de inicio, viene inmediatamente, pues, este enclavamiento se pone en uno y T3 también se coloca en uno y pues viene acá al AND que me permite activar Q1 y no me la va a alterar, ¿sí? Como estamos enviando un uno todo el tiempo, desde que accionamos el pulsador, no nos va a afectar. Fíjense, de hecho, mire, él está en cero y cuando ustedes accionan, pues envía un uno acá y no me va a afectar el funcionamiento. Fíjense que quedan uno, permitiendo que la funcione. Si enviara un cero, pues me la desactivaría. Entonces fíjense que él en todo ese momento me va a estar enviando un uno. Me envía un cero cuando vamos a accionar el pulsador correspondiente a I2. Entonces veamos, cuando acciono el pulsador I2, el pulsador de parada, fíjense que está conectado al reset. Entonces cuando lo acciono, envía un uno al reset, es decir, que me establece un cero aquí en el bloque y como le envía un cero, pues se desconectó el temporizador T3. Entonces él inicia su conteo, inicia su temporizado.
Entonces, después de ese tiempo temporizado, él me desactiva el temporizador. Es decir, vuelve nuevamente a estado de reposo sus contactos. Entonces, veámoslo. Y como entra aquí a la y me envía un cero, pues me desactiva el sistema. Entonces, veámoslo. Entonces, veamos, él tiene su funcionamiento normal. Luego de los 6 segundos vuelve y se activa. Y vamos, bueno, o aquí lo pueden ver también. Y fíjense que vamos a accionar y 2 me envía un uno aquí al reset. Entonces este me envía un cero. Y como me envía un cero, pues se está desconectando T3. Y T3 va a estar activo mientras están esos 6 segundos. Después de esos 6 segundos, me desactiva el sistema. Entonces fíjense. Entonces enviamos un uno acá, me pone este en cero. Él empieza. Bueno, aquí, pero es que no vimos el conteo. Tocaba mirarlo abajo. Otra vez. Entonces, nuevamente, esperamos los 5 segundos y los otros 6 segundos. Los 7 segundos, perdón. Y ahora sí. Entonces, fíjense que aquí hay un uno. Entonces le va a enviar un cero. Le envía un cero ahí. Inicia su conteo. Y 6 segundos después me va a desactivar la salida del temporizador T3. Fíjense, me la desactivó y me envió aquí un cero. ¿Listo? Y como me envió un cero en la AND, pues no va a funcionar más. Y obviamente cuando hacemos esto, pues la idea es que el sistema vuelva y se resete. Entonces es muy importante colocar esta salida aquí al reset. ¿Por qué? Porque si no la colocamos, pues nos va a quedar toda esta parte activa. Es decir, estos temporizadores no nos va a funcionar más porque esto, recuerden que esto va a quedar activo. ¿Sí? Entonces hay que desactivar el sistema. Entonces, como este envía un cero, ya cuando termina el conteo, envía un cero, entonces hay que invertirlo para que me envíe un uno. Y otra vez nos permite hacer un nuevo proceso. Entonces, fíjense que él volvió, yo accioné inicio y me permite otra vez hacer un nuevo proceso. Normalmente. Ahora fijémonos si yo le quito esta. Fíjense que si yo le quito esta, pues seguramente tendremos problemas para volver a hacer que el circuito funcione en un nuevo ciclo. Entonces probemos a ver qué pasa. Accionamos el pulsador de parada. Luego me va a desactivar el sistema. Y fíjense que esto quedó activo. Esto sigue activo. Entonces seguramente al volverlo a iniciar, pues. Bueno, fíjense que pues él quedó activo, ¿no? En realidad no me funcionó. No me funciona si le quito ese cable. Sí, entonces es muy importante colocar el cable de que me va a resetear el sistema. Entonces, este T3 viene acá y me desactiva este reset y pues se me apaga la salida Q1. ¿Hay alguna duda o inquietud en este diagrama? En este ejercicio realizado en FUB. Profe, Sí, señor. esa compuerta, la última de abajo a la derecha, se manda una negada es para mantener el dato en el reset, esa que tiene ahí marcada. Esta. Sí, señor. Esta es una negación. ¿Por qué? Porque la idea es que cuando este temporizador termine, es decir, este temporizador cuando esté en cero, pues me active la salida, la entrada reset. Entonces, veámoslo ahí. Fíjense que si nosotros no negamos este, pues no nos funcionaría. De hecho, quitémosle y verá que no nos va a funcionar el sistema. Creo que no nos funcionaría, de hecho, nada. Bueno, veamos lo que no nos funcionaría. Sí, no nos funcionaría nada el sistema, de hecho. ¿Por qué? Porque él me estaría apenas ustedes accionan y uno, y uno viene y activa acá
y este activa inmediatamente este temporizador, se pone en uno. Entonces, como se pone en uno, pues el reset siempre va a estar en uno, entonces no me va a permitir funcionar el sistema. Entonces, fíjese, está en cero, apenas lo acciono, pues me envía un uno y pues me mantiene el uno acá y pues este enclavamiento pues va a estar en cero, ¿no? La salida, porque pues lo reiniciaron. Entonces, por ello es que va la compuerta negada. Tiene que permitir el funcionamiento y tiene que eh, apagarme este enclavamiento justo cuando el temporizador ha terminado. Ustedes recuerden que cuando el temporizador a la desconexión, que es este, termina su conteo, pues se pone en cero, vuelve al reposo. A diferencia del temporizador a la conexión que tiempo después se pone en uno. Tienen un comportamiento distinto. Entonces veamos. Entonces lo accionamos y fíjense que, bueno, aunque también está corriendo otro. Entonces después de ese tiempo, si ven, me envió un uno. Nuevamente voy a simular. Entonces acciono. Luego, fíjense que ahí me está enviando un cero porque está activo el temporizador y me envía un cero, entonces no me lo resetea. Y cuando lo acciono, pues él apenas termina sus 6 segundos, me va a cambiar de estado aquí y ya me reinicia el autoenclavamiento. Entonces, si no hay más dudas, voy a proceder a mostrarles este circuito en ladder para que vean cómo sería en ladder su equivalente. En este caso utilicé Cadécimo para que vean cómo serían las conexiones de un circuito programable. En este caso estoy utilizando un relé programable, no un PLC. Ustedes pueden pues, utilizar el que quieran. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí, fíjense, este es este, pero también pueden utilizar otro, por ejemplo, este es un PLC, que es, fíjense que es más complejo, tiene más entradas, más salidas, pero coloqué uno más sencillito para que no se complique tanto. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer ese equivalente con un circuito ladder. Entonces, veamos. Entonces aquí también tenemos aquí en la parte de cadécimo, cadécimo, pues yo creo que la mayoría de los lo han utilizado. Aquellos que no lo han utilizado con cadécimo pueden simular eh, la parte de ladder, la parte de FUB, los circuitos tradicionales con lógica cableada, pueden inclusive simular con Grabset, etcétera. Entonces aquí está la parte de ladder, bien acá, aquí está la parte eh, de ladder, aquí están los contactos normalmente cerrados, abiertos, aquí está el bloque biestable que es para el set y reset, que es el enclavamiento. Bueno, aquí está su salida, aquí están los temporizadores y entonces veamos. Entonces dice que cuando una entrada y uno, entonces tenemos aquí una entrada y uno, recuerden que es eh, aquí es un pulsador normalmente abierto, entonces debe ser un contacto normalmente abierto porque al accionarse, pues me activa esta entrada y uno, este contacto, y me permite el paso de corriente al set. Entonces ese set se estabiliza en uno y me va a activar la bobina Q1. Listo, entonces este temporizador 1 tiene que estar normalmente cerrado. Fíjense que aquí está. Fíjense que toda esta parte viene acá. Vienen a una AND y está normal, está negada. Entonces recuerden que para negar lo que se hace es colocar contactos normalmente cerrados. Entonces fíjense que es esto que viene acá. Es esto que está acá. Y están en serie, ¿no? Aquí como hay una AND, pues el equivalente, si se acuerdan lo que vimos hace un rato, en teoría es que contactos en serie son una AND y contactos en paralelo es una OR. Entonces, esto está en serie con el T3. T3, fíjense que está acá. Entonces está en serie con T3 y está en serie con este bloque. Entonces, fíjense, todo esto está en serie. Bueno, en este caso, T3 no se niega, al igual que T1, porque estamos hablando de un contacto a la desconexión y ellos funcionan distintos. Ellos desde su inicio están activados, o sea, apenas se alimentan, están activados, mientras que
los que son a la conexión se activan tiempo después. Entonces, por ello este está normalmente abierto. E igual, si ustedes ven el circuito equivalente, él va directamente, ¿no? Esto indica de que no está negado ni nada por el estilo. ¿Listo? También dice que hay un temporizador T2 que entra a una OR para activarme la bobina Q1. Entonces fíjense que aquí coloco el temporizador T2, bueno, el contacto relacionado al temporizador T2 que se encuentra en paralelo. Fíjense que se encuentra en paralelo para activarme la bobina Q1. Entonces si quiere podemos ir simulando. Eh, Aquí tengo el pulsador, entonces acciono el pulsador para ISO 1, me activa ISO 1, eh, me envía un 1 el bloque de enclavamiento y permite que la corriente fluya acá. Entonces fíjense que el contacto de temporizado T3 está desactivado, pero en el momento de que nosotros presionemos I1, me va a activar el temporizador T3. ¿Listo? Me envía un 1 al set, este set me activa el T3. Como es a la desconexión, mantiene activo desde su inicio. Entonces fíjense, ¿sí ven? Entonces Q1 me permite activarse porque T3 se activó. Y luego después de un tiempo, pues T2 va a permitir que nuevamente el sistema se enclave, ¿sí? Por eso está en paralelo. Entonces nuevamente podemos mirarlo. Entonces accionamos, viene y se activa durante el tiempo de 5 segundos con T1. T1 cambia su estado. Entonces se activa, entonces por eso aquí hay que colocar un normalmente cerrado. Al activarse, pues el normalmente cerrado cambia de estado y se abre. Entonces no me permite la comunicación por acá, pero T2 vuelve y me lo activa. Entonces nuevamente. Entonces viene por acá, T1 al terminar su conteo se abre este y inicia el conteo de T2. Cuando T2 termina su conteo, viene y me activa este. Entonces por eso este está normalmente abierto. Al finalizar su conteo se activa y me activó la salida Q1. ¿Listo? Por último, falta la parte del, de la parada. Entonces dice que la parada, este I2 va al reset. Fíjense que aquí está. Va al bloque de reset y I1 me activa este segundo bloque. Entonces I1 va al set. Y colocamos el temporizador T3. Y aquí pues sus contactos auxiliares. Bueno, entonces simulamos por última vez. Entonces lo activamos. Aquí está el bombillito. Se apaga. Luego se enciende después de los 7 segundos. Y queda activo de forma indefinida hasta que desactivemos el sistema. ¿Qué sería con este pulsador S2? Entonces acciono el pulsador S2 y me desactiva el, el bombillo un tiempo después. Entonces fíjense, inicia su conteo y después de este conteo, pues me apaga el sistema. ¿Listo? Entonces la forma de conectar el PLC, pues se coloca aquí la alimentación de línea en P1, la alimentación neutro en P2 y obviamente pues los pulsadores deben ir un extremo a la entrada y el otro extremo pues al voltaje de línea. ¿Listo? Y para la parte de salidas pues se debe conectar la línea a uno de sus extremos de las salidas y el otro extremo de la salida se conecta el, pues la carga, en este caso es un bombillo. Entonces, cuando, cuando se acciona Q1, digamos acá, cuando se activa, pues me cierra este contactico. Entonces viene acá y pues sigue la corriente por acá y obviamente acá debe ir pues el neutro. ¿Listo? Bueno, entonces no sé si hay alguna duda o inquietud sobre lo que hicimos.